Bueno, rápidamente vámonos al siguiente tema, la columna. Sí, el dictador AMLO se quitó la máscara. Espero que no se nos vaya. Ya sabe que luego, cuando estoy leyendo la columna, le meten ruido, distorsionan. Solo bastó esperar que el fracaso estrepitoso obligara al presidente de México a quitarse la máscara para exhibir lo que siempre ha sido, un dictador capaz de las mayores felonías, un tirano que aspira a mantener el poder pisoteando la Constitución y sobre todo apoyado en el poder corruptor de militares y marinos. Una dictadura que se perfila a través de la reelección directa del eficiente necesariato de Porfirio Díaz o mediante un maximato utilizando a uno de los preferidos de Palacio, motejados como corcholatas. Por eso, para consolidar su dictadura, López Obrador prepara el terreno con el sanbenito de que la soberanía nacional está en peligro frente a las potencias del norte, lo que obliga a todos, ciudadanos, empresarios y fuerzas castrenses, a cerrar filas en torno al presidente. Pero lo cierto es que para nadie resulta novedad que Obrador impuso desde el 1 de diciembre de 2018 una tiranía que día a día gana terreno hasta llegar hoy a la militarización total de la vida nacional. Y es que hoy en México todo se lleva a cabo por decreto, por supuesto que por decreto presidencial, violando la Carta Magna, desde la militarización pasando por la expropiación privada, las venganzas políticas y la cancelación de libertades fundamentales como la libertad de expresión. Pero también es verdad que solo los ingenuos, fanáticos y paleros se negaron y se siguen negando a ver que por lo menos desde 2017 estaba a la vista de todos, pues la señal de que Obrador impondría una dictadura. Es decir, todo el poder concentrado en un solo hombre, un tirano que tiene el control absoluto de las instituciones del Estado, que propició la muerte de la división de poderes, que sometió a los poderes legislativo y judicial y que mantiene amordazada a la mayoría de la prensa. Pero debemos insistir, no quiso ver la tiranía de López solo aquel que cerró los ojos a la verdad, a la realidad, desde hace por lo menos 2 décadas. Sí, desde los tiempos en que el tramposo Obrador violentó la ley electoral para postularse, perdóneme, de manera ilegal como aspirante a jefe de gobierno del Distrito Federal y con el aval del PRD y de toda la llamada izquierda mexicana. Pero ya en 2017 las señales eran inequívocas. Por ejemplo, en el itinerario político del 1 de agosto del 2017 titulado Gracias, dictador Maduro, dije que la destrucción del sistema electoral venezolano, impulsado por Maduro, era una advertencia de lo que podría llevar a cabo López Obrador como eventual presidente. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues López Obrador inició desde el 1 de diciembre de 2018 con la destrucción del INE, en cuyo empeño sigue firme. Meses después, el 27 de noviembre de 2017, en el itinerario político titulado Confesiones de un dictador, dije que el proyecto de nación de López no era más que una confesión de parte del futuro dictador. Sí, proponía en este plan nacional, proyecto nacional de nación, proponía una fiscalía general a modo, con un fiscal carnal, para llevar adelante las venganzas personales de López, una amnistía a los cárteles del crimen organizado y adelantaba que no habría persecución a los capos del crimen convertidos en aliados. Pero el mayor peligro del eventual gobierno de López, advertí ese 27 de noviembre de 2017, era la llamada Guardia Nacional, que no es más que un grupo represor al mejor estilo de las dictaduras. Así lo dije, de manera textual. Llama la atención la ambigüedad de los objetivos para los que López creó y creará la Guardia Nacional. ¿A qué se refiere Obrador por serenar al país? ¿Para qué quiere una Guardia Nacional si ya cuenta con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y además la Gendarmería? También llama la atención que el líder de Morena promete regresar al Ejército a los cuarteles, pero al mismo tiempo planea crear una suerte de policía militar que estaría bajo su dirección,
permitiéndole disponer de los efectivos castrenses pasando por encima de los secretarios de la Defensa y de la Marina. Lo cierto es que la Guardia Nacional que propone López tiene idénticas características a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, grupo militar que sostiene al dictador Maduro. Fin de la cita. ¿Y qué es lo que hemos visto hoy? Pues lo mismo exactamente que hizo Nicolás Maduro. Volví al tema con el itinerario político del 14 de diciembre de 2017, titulado Morena, la dictadura perfecta, en el que advertí que rumbo a la presidencial de 2018, Morena había concentrado las peores prácticas corruptas, clientelares, antidemocráticas y de extorsión política del viejo PRI. Y por tanto, el partido de López era la nueva dictadura perfecta. Esa entrega concluyó con la siguiente pregunta. ¿Qué hacen en Morena brillantes académicos, políticos sensatos, inteligentes, empresarios exitosos, periodistas preparados y ciudadanos bien educados si se trata de una de las peores dictaduras de partido que existen en el mundo? La respuesta puede ser demoledora. Parece que a todos ellos les gusta la dictadura, les vale madre la democracia, nunca han sido demócratas y apuestan por el futuro mexicano parecido al de Venezuela. Fin de la cita. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Morena es una pequeña dictadura. Y ahí siguen los intelectuales, los periodistas, etcétera, etcétera. De vuelta a la eventual dictadura en un gobierno de López, dije en el itinerario político del 20 de abril del 2018, titulado La dictadura tardía, que de manera tardía López intentaría imponer en México una dictadura al estilo de las tiranías de finales del siglo XX en el sur del continente americano. Así lo expuse de manera textual. Sí, en Morena se vive la dictadura de un solo hombre. ¿Por qué creen que un eventual gobierno de Obrador sería distinto? ¿Por qué los ingenuos, incautos, bobos y hasta idiotas siguen ciegos y sordos al Mesías que promete que su gobierno será diferente? ¿Por qué la ceguera y la sordera? ¿De verdad creen que un tirano que construyó su propio partido con dinero negro, que es dueño único del partido, dueño de la vida, de vidas y carreras de quienes militan en su partido, estaría dispuesto a someterse a las reglas de una democracia representativa, como la democracia presidencial mexicana? Por un momento se imaginan al dictador de Morena, López Obrador, sometido a la Constitución, a la división de poderes, a la crítica y a la rendición de cuentas. Pues no lo tienen que imaginar, solo tienen que recordar. ¿Recuerdan cuando López fue jefe de gobierno del DF, cuando ignoró a la Asamblea Legislativa, cuando violó la Constitución, cuando extorsionó a los trabajadores del gobierno del DF, cuando insultó a la Marcha Blanca que protestó por los escandalosos niveles de violencia? Puntos suspensivos. Fin de la cita. Por último, el 30 de abril de 2018, el itinerario político se tituló así: La dictadura está a la vista, en donde enumeré ejemplos de lo cotidiano de hoy. Paco Ignacio Taibo II proponía a López Obrador expropiar a los empresarios y adversarios, además de fusilar a los opositores, mientras que Claudia Sheinbaum levantaba la clausura a negocios en Tlalpan a cambio de afiliarse a Morena, en tanto que recaudadoras como Rocío Nale y Delfina Gómez pregonaban su recaudo proveniente del crimen organizado. Luego de las entregas del itinerario político del 20 y 30 de abril de 2018, López Obrador, las entregas que le acabo de leer, López Obrador lanzó la más demencial persecución contra periodista mexicano alguno, contra el autor del itinerario político. Sin embargo, el tiempo inflexible nos dio la razón, incluso en el análisis prospectivo previo a julio de 2018. Es decir, la dictadura de López Obrador estaba a la vista de todo aquel que quisiera verla. Y es que López Obrador engañó solo a los idiotas que se dejaron engañar al tiempo. ¿Qué hubo?